Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo más de Bitcoin Alive. Estamos preparando mucho contenido para publicar en nuestro canal como tutoriales de Blender y cómo utilizar el editor de código Visual Studio Code. Por eso es muy importante que te suscribas al canal para no perderte ningún contenido. Otro día más les mostraremos las noticias más importantes que van sucediendo en el mundo de la blockchain y después hablaremos de un gran proyecto como Engie. Como primera noticia que puedes leer en Cointelegraph.com. La comisionada de Safety Australia promueve el uso de blockchain como solución a los trolls. La comisionada de Safety Australia ha sugerido las identificaciones digitales basadas en blockchain como una posible solución para luchar contra el abuso y el trolleo en línea. La comisionada de Safety Australia, Julia Inman-Grant, sugirió que una solución de identificación basada en blockchain podría ayudar a abordar el abuso cibernético y el trolleo al tiempo que permite a los usuarios mantener un nivel de anonimato. En declaraciones al medio de comunicación de New South Wales, The Sydney Morning Herald, Grant dijo que si bien el anonimato era beneficioso para el uso general en línea, las personas que se esconden detrás del anonimato en línea para dañar a otros siguen siendo un gran problema en la sociedad. Dijo que las identificaciones digitales impulsadas por blockchain podrían ayudar a lograr un equilibrio al ocultar los detalles del usuario a menos que los soliciten las autoridades. La señora Inman-Grant trabajó en Microsoft durante la década de los 90 y participó en la configuración de la controvertida sección 230 de la Communications Defense Act en los Estados Unidos, que otorga a las empresas de redes sociales inmunidad de responsabilidad por el contenido de los usuarios. La decisión de Facebook y Twitter de censurar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos, destacó las dificultades que enfrentan las empresas de redes sociales para equilibrar el deseo de proteger al público de contenido dañino y permitir la libertad de expresión y opinión. El anonimato basado en blockchain podría contribuir a que los usuarios se sientan cómodos al expresarse y, al mismo tiempo, permitir a las autoridades tomar medidas contra los usuarios que inciten a la violencia o acoso a otros. La decisión de Facebook y Twitter de censurar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos, destacó las dificultades que enfrentan las empresas de redes sociales para equilibrar el deseo de proteger al público de contenido dañino y permitir la libertad de expresión y opinión. El anonimato basado en blockchain podría contribuir a que los usuarios se sientan cómodos al expresarse y, al mismo tiempo, permitir a las autoridades tomar medidas contra los usuarios que inciten a la violencia o acoso a otros. En segundo lugar, bastante importante para nuestra opinión, desde criptomonedaseco.com. El mejor comerciante de criptomonedas dicen que altcoins vale la pena invertir. El popular comerciante e influenciador de las criptomonedas Elliot Wyman ha dado su lista de las principales DeFi en las que invertir para la actual manía del mercado de altcoins. En una actualización reciente de YouTube, Wyman advirtió a sus seguidores que no se perdieran lo que él llamó manía DeFi, diciendo que el mercado de criptoactivos se estaba desplazando hacia proyectos DeFi. Wyman destacó API 3 como una de las principales opciones potenciales, y calificó al protocolo de servicios API descentralizados como un competidor de Chainlink. Al ver el hecho de que API 3 eran los principales corredores de nodos de Chainlink y conocen realmente los problemas con Chainlink, BAN Protocol, es interesante pero no es necesariamente un V2 en Chainlink de ninguna manera significativa y por esa razón, de todos estos puntos, mis Big Bags están en API 3, y Chainlink. El comerciante dijo que había mucho potencial en el suscriptor de liquidez en cadena que DAO, Rock. Wyman calificó el proyecto como un pionero interesante en su campo y destacó que la minería para la nueva Rock estaba a punto de terminar. Pudo conocer criptomonedas eco. Wyman también fue optimista en un proyecto similar llamado ArcherDAO, Arch, un protocolo diseñado para aumentar los ingresos generados por los mineros de Ethereum. Está haciendo cosas similares a Rock, no un competidor directo, sino cosas similares para ayudar a los mineros a extraer más valor y ayudar a lidiar con el mempool, el proceso de escritura de transacciones en Ethereum. Ambos están preparados para funcionar increíblemente bien. Nuestra tercera noticia la puedes leer en EF.com. Primex se asocia con Paxful para impulsar el acceso a las criptomonedas a través del peer-to-peer. Paxful servirá como una rampa de entrada de moneda fiduciaria a criptomoneda para Primex. Esta ventana proporcionará diversos métodos de pago a la extensa base de usuarios global de Primex para que puedan adquirir bitcoins. PR Newswire. Victoria, Seychelles Republic, 28 de enero de 2021 /Newswire/Primex, una galardonada plataforma de trading de múltiples activos basada en Bitcoin, ha anunciado hoy su asociación con Paxful, una plataforma mundial líder en finanzas peer-to-peer.
La intención de esta asociación es reforzar el acceso a las criptomonedas a nivel global a través de las dos empresas. El kiosco virtual de Bitcoin basado en la web de Paxful se integrará y estará disponible directamente en Primex para los usuarios nuevos y los existentes. La asociación conduce a una integración que permitirá a los usuarios de Primex utilizar la red de comercio peer-to-peer de Paxful directamente en Primex para comprar Bitcoin a través de una gran variedad de monedas fiduciarias que se admiten directamente en sus cuentas. Estamos entusiasmados con la integración del kiosco con Primex. Para Paxful, esto significa introducir a nuestros usuarios una nueva comunidad de traders. Los clientes de Primex pueden acceder a las casi 400 formas diferentes de comprar monedas digitales que tenemos en Paxful, afirmó Ray Youssef, CEO y cofundador de Paxful. Juntos estamos ayudando a que las criptomonedas sean más accesibles para más personas. El kiosco virtual de Bitcoin de Paxful es una herramienta poderosa que permite a los usuarios coincidir instantáneamente con los vendedores que cumplen con los criterios de sus necesidades comerciales de Bitcoin. Estas necesidades incluyen la moneda y el método de pago deseados. Además, la integración significa que los usuarios pueden realizar pagos a través de Paxful en Primex. Por lo tanto, la asociación significa que los clientes de Primex puedan acceder ahora a numerosas opciones de pago nuevas a través del mercado peer-to-peer ofrecido por Paxful, mientras los clientes existentes de Paxful obtendrán acceso directo a la galardonada plataforma de trading. Creemos que la alianza con Paxful es clave, ya que responde a nuestra misión de empoderar a los usuarios con diversas herramientas para mejorar su experiencia de trading en nuestra plataforma. En este caso particular, proporcionarles con alternativas para adquirir bitcoins, afirmó Iván Marchena, vicepresidente de operaciones en América Latina de Primex. La integración tiene el objetivo general de simplificar y facilitar el acceso a las monedas digitales para los usuarios de todo el mundo. Dado que Paxful ya tiene un mercado peer-to-peer bien establecido, y Primex ofrece servicios profesionales de trading de Bitcoin, la combinación de las dos compañías implica un mayor acceso al trading y a las criptomonedas en sí para ambos grupos de usuarios. Acerca de Paxful. Paxful es una plataforma financiera de igual a igual que ayuda a todos a tener el mismo acceso a financiación. Fundada en 2015 por Ray Youssef y Artur Shabak, la plataforma permite a las personas realizar pagos, transacciones y enviar dinero comprando y vendiendo criptomonedas como medio de intercambio. Más de 5 millones de personas usan Paxful para comprar y vender Bitcoin, BTC, y Tether, USD, con casi 400 métodos de pago diferentes. Los fundadores de Paxful establecieron Almohadilla Wild with Bitcoin para retribuir a la comunidad y brindar acceso a agua y educación de calidad. Hasta la fecha, Almohadilla Wild with Bitcoin ha construido 4 escuelas. Bueno amigos, ahora hablaremos de Nii, una plataforma para creadores de contenido en la industria de videojuegos. La plataforma Engine te permite crear y administrar juegos de cadenas de bloques sin la complejidad de construir y mantener tu propia infraestructura de cadenas de bloques. Es una plataforma de desarrollo de juegos de cadena de bloques todo en uno compuesta por la nube de confianza, los SDK de cadena de bloques, la API de la plataforma y el demonio de la cartera. Gracias a la descentralización, inmutabilidad y transparencia de la cadena de bloques, la plataforma Engine le permite utilizar modelos innovadores de financiación colectiva, crea tus personajes, armas, bienes inmuebles y otros activos de juego con antelación y ofrécelas a los jugadores a través de las plataformas tradicionales de crowdfunding o de un sitio web independiente. Habilitar la creación de valor dirigida por el jugador, permita a sus usuarios modificar, crear, actualizar, construir e intercambiar activos de juego basados en cadenas de bloques, que luego pueden obtener un valor intrínseco y real propio basado en su historia, estadísticas, entradas y personalización del jugador. Ganar la lealtad y confianza del usuario, dar a cada jugador un vínculo de confianza inquebrantable, la verdadera propiedad de los activos de los juegos digitales respaldados por Engine. Esto hace que sus usuarios no solo sean más leales, sino que también es más probable que tomen una decisión de compra. Recuperar los ingresos perdidos, eliminar o regular el comercio en el mercado gris, que puede llegar a más del 40% de los ingresos perdidos. A continuación, puede monetizar todas las operaciones, ya sea en línea, dentro del juego o entre pares, mediante la implementación de tarifas de operaciones en cadena. Construye y únete a los multiversos de juego.
Construye tu propio multiverso de juego, permitiendo a los jugadores usar e incluso subir el nivel de sus personajes y objetos a través de secuelas o juegos completamente diferentes, o colaborar con otros estudios para hacer lo mismo. Reducir la rotación de jugadores. Los activos de juego son propiedad de los jugadores, guardados de forma segura en su cartera privada de Engine. Los jugadores deben aprobar cada transacción a través de su cartera, lo que hace imposible cualquier piratería o fraude en el juego y, a su vez, reduce la rotación de jugadores. Ethereum es una cadena de bloqueo pública construida para la computación sin confianza. Se utiliza principalmente para ejecutar programas autónomos conocidos como contratos inteligentes a través de una red distribuida de ordenadores. La plataforma Engine utiliza esta tecnología para desarrollar funciones que no pueden ser manipuladas, ofreciéndole a usted y a sus jugadores un mayor nivel de seguridad, transparencia y inmutabilidad. La plataforma de Engine está construida para manejar toda la comunicación con la cadena de bloqueo en su nombre. Sin embargo, todavía hay varios principios básicos de construcción en el Ethereum que debes entender. Ethereum es el nombre de la red de cadenas de bloques, y Ether, es el nombre de la moneda que se utiliza para pagar a los operadores de la red, mineros. La interacción con la red del Ethereum, incluido el contrato inteligente de Engine, se logra mediante la emisión de transacciones que se propagan a través de miles de computadoras en toda la red descentralizada del Ethereum. El coste de estas transacciones se calcula automáticamente para usted como una tasa de gas y que se paga a los operadores de la red a medida que procesan sus transacciones. Cada transacción toma un tiempo variable para completarse, dependiendo de la cantidad de ETH que haya elegido pagar y el tipo de prioridad que le compre a los operadores de la red. Los usuarios del Ethereum pueden ser personas o contratos inteligentes que emiten transacciones. Cada usuario controla una dirección pública. Estas direcciones son similares a las direcciones de las calles. Están a disposición del público y le indican a los participantes de la red cómo enviarse transacciones. Los usuarios suelen almacenar su ETH en aplicaciones llamadas billeteras, como la aplicación móvil Engine Wallet para Android e iOS. Internamente, una billetera rastrea el contenido dentro de su dirección de ETH. Todas las direcciones tienen también una clave privada que debe ser controlada únicamente por el propietario de la dirección. En el caso de tu cartera, imagina una caja fuerte que contenga todo tu ETH en una esquina en particular. La dirección pública le dice a la gente dónde encontrar su caja fuerte, pero solo usted puede abrirla usando su clave privada. Utiliza su clave privada para acceder al contenido de su cartera, pero también para firmar las transacciones que vienen de su dirección. El acto de la firma confirma que la transacción proviene de usted y que usted la ha autorizado. La mayoría de los jugadores probablemente usarán la cartera Engine para firmar las transacciones de forma rápida y fácil. Respaldado por Engine Coin, Engine Coin es una criptomoneda basada en Ethereum que se utiliza para respaldar directamente el valor de los activos de blockchain de la próxima generación. Los activos digitales que están respaldados por el Engine tienen una serie de beneficios distintivos. Confianza en el consumidor. Los propietarios pueden fundir sus activos de nuevo en Engine, aumentando la confianza en los activos y la fe en los proyectos que les ofrecen. Autenticidad certificada. El Engine almacenado en los activos prueba su origen y garantiza su compatibilidad con el ecosistema de Engine. Valor del mundo real. El valor percibido de los activos digitales está directamente correlacionado con su respaldo de la Engine, haciendo de la Engine un efectivo estándar de oro. Escasez de activos. Cuando los activos existentes se funden, la escasez aumenta, disminuyendo así su oferta y aumentando su valor. Tangibilidad. A diferencia de otros activos digitales, los tokens respaldados por Engine se crean con algo de valor y pueden ser destruidos en cualquier momento. Antiinflación. Debido a que el Engine es un recurso limitado y valioso, respaldar los activos con él es la única manera de regular la creación de activos. Engine Coin ha sido aprobado por la JCA y aparecerá en la lista de intercambio CoinCheck, convirtiéndose en el primer token de juego autorizado por la JCA para su uso en Japón. En 2019, anunciamos nuestra entrada en el mercado japonés a través de una asociación estratégica con Asport, con sede en Tokio. Como primer proyecto apoyado por el acelerador de Asport, nuestros objetivos eran dobles. Conseguir que el regulador financiero japonés apruebe la moneda de Engine, para que se cotice en las bolsas. Promover la adopción de la plataforma Engine en la industria japonesa de juegos de azar. Después de 1 año y medio de auditar y monitorear el proyecto, los negocios y el potencial de mercado de Engine, estamos extremadamente orgullosos de anunciar un hito significativo hacia esta agenda. Engine Coin será que aparece en el intercambio de CoinCheck el 26 de enero, convirtiéndola en la primera criptodivisa de los juegos autorizado por los reguladores para su uso en el Japón.
Listado junto a Bitcoin, Ethereum y Litecoin, ENJ se convertirá en uno de los 15 activos disponibles en Coincheck, permitiendo a los usuarios y desarrolladores japoneses comprarlo con JPY y comerciar con BT. La legislación sobre activos criptográficos del Japón tiene por objeto proteger a los usuarios y a las partes interesadas, manteniendo al mismo tiempo la innovación en los mercados japoneses. Estas regulaciones son supervisadas por la Asociación Japonesa de Intercambio de Monedas Virtuales, JCEA, una organización autorreguladora reconocida formalmente por la Agencia de Servicios Financieros Japonesa, FSA. Los proyectos que quieren ser comercializados en las bolsas japonesas deben pasar un riguroso proceso de examen, por lo que solo 15 monedas están actualmente listadas en Coincheck, la primera bolsa japonesa en listar el ENJ, y una de las mayores bolsas japonesas por volumen. La aprobación de la JCEA y el apoyo de Coincheck no solo son un testamento de los fundamentos de la ENJ como un símbolo de utilidad, sino del potencial de nuestro ecosistema en su conjunto. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos, esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.